Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del alegato de Tomei, que fue lo que dijo Tomei para defender a los rugbyers en este juicio por el homicidio de Fernando Báez Sosa. Así que, sin más, comenzamos. Lo primero que hace Tomei es considerar que a lo largo de estos 3 años que pasaron, tanto sus defendidos como él han sido víctimas. Entonces intenta por un lado dar vuelta a esto y victimizarse. Hace referencia a lo mediático del caso. Bueno, esto es cierto, se le ha dado prioridad, se está tratando esto durante la feria judicial, los medios han alimentado este caso, en ese sentido es cierto lo que dice Tomei. También hace referencia a los perjuicios que derivaron de ello, de hacer tan mediático y tan conocido el caso. Hubo padres de rugbyers que se quedaron sin trabajo y, por ejemplo, Emilia Pertossi, hermana de 2 de los acusados, ha sido amenazada. Va a citar el fallo Stancanelli. Después va a criticar el hecho de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, haya salido con un cartel en defensa de Fernando y su familia. Podemos apreciar que se filtró una foto de Alberto Fernández con Graciela y Silvino. Y también hace referencia a la intervención del Papa Francisco. Bueno, en estos puntos creo que tiene razón Tomei. Sin embargo, esto parecería como que escapa un poco de este debate. Pero lo que quiere plantear él es que el Estado, a través de sus poderes, al menos a través del Poder Ejecutivo, está intentando ejercer cierta presión y que justamente no está adoptando, ninguno adopta una posición neutral, ningún personaje público está adoptando una posición neutral, sino que buscan lastimar, es lo que sostiene Tomei. Luego va a mostrar un video de burlando e injuriando a los rugbyers. Esto parece poco ético, poco profesional desde mi punto de vista, aunque es cierto que Burlando llevó adelante o se refirió a ellos de una manera que no era la mejor y considerando que es un profesional del derecho, tal vez no debió haberse manifestado de esa manera. Sin embargo, traer esto a los alegatos de un juicio en donde se está discutiendo un homicidio me parece como medio manotazo de ahogado. Lo acusa también de haber hablado con el ministro de Justicia, que sería amigo de Burlando, para que los rugbyers empeoren su situación o no tengan buenas condiciones. Bueno, esto habría que verlo. También es como un dato algo innecesario para mí para traer. Es algo que podrían haberse enfrentado mediante cámaras y hablar de esto, pero no traerlo a los alegatos. Habla de un trato inhumano, cruel y degradante. Habría que ver el trato que recibió Fernando, si no fue inhumano, cruel y degradante también, o tal vez más inhumano, más cruel y más degradante que el que recibieron los acusados. Insiste en el principio de inocencia que fue quebrantado. ¿Por qué? Porque habla acerca de la condena social, como que ya están condenados. Ya es como si ya hubiese una sentencia por parte de la sociedad. Esto en parte es cierto, hay un peso. Entonces aquí el principio de inocencia no parece estar o no está siendo garantizado en su plenitud. Podría tener razón en este sentido. Cuestiona el objeto del proceso y aquí hace hincapié en que se está encontrando con otro hecho. Ahora vamos a desarrollar esto de otro hecho. Entonces, en primer lugar, lo que hace Tomei es pedir la absolución de los imputados porque el hecho no está probado. Ellos probaron otro hecho, es decir, lo que dice es que tanto la Fiscalía como el particular damnificado, entiéndase Burlando y los doctores Améndola, probaron otro hecho, pero después introducen otro hecho que no estaba en la requisitoria como en el momento inicial del proceso. A esto apunta. Y en ese momento no se señala a Máximo Thompson como la persona que tuvo el conflicto. Esto recién lo dicen en el alegato. Están buscando cambiar la plataforma fáctica, es decir, están buscando cambiar los hechos del caso. A esto apunta Tomei. Entonces dice que se ve afectado el principio de congruencia. También sostiene que no hay acusación subsidiaria. Y dice, de esos 8, 5 le pegaron a Fernando y los otros 3 le pegaron a los amigos. Mientras que en el alegato
Tanto la Fiscalía como el particular damnificado sostienen que todos le pegaron a Fernando Báez Sosa. Entonces no estamos hablando de lo mismo, dice Tomei. ¿Le pegaron los 8 o le pegaron 5 a Fernando Báez Sosa? Entonces aquí empieza a plantear estas inconsistencias, estas diferencias, variaciones. Se imputó otra cosa distinta de la que se alegó ayer. Bueno, vemos cómo hasta aquí Tomei va alegando estas cuestiones. Después dice que no se sabe quién de los tres le pega a los amigos de Fernando. Entonces aquí empieza a hablar de la indeterminación. Entonces en un momento le pregunta a Lucas Pertossi y lo hace parar. Dice, ¿a quién le pegó Lucas Pertossi? ¿A quién? ¿A cuál de los amigos de Fernando le pegó? Algo parecido hace con Luciano Pertossi y también con Ayrton Violás. Recordemos que Ayrton Violás es al que se le imputa haber dado la orden y que dice, vamos, vamos, es ahora cuando se va la policía y da la orden para ir a atacar a Fernando. Esto es lo que se le está imputando a Ayrton Violás. No se puede probar que lo hicieron cuando la policía se retiró. Entonces, ¿qué busca con esto Tomei? Bueno, justamente desacreditar, tirar abajo la premeditación. ¿Qué es esto de la premeditación? Quiere decir que los Rabiers se pusieron de acuerdo, un acuerdo previo, que esto lo idearon, lo planificaron. Entonces Tomei entiende que no hubo planificación, esto no se ideó de ninguna manera. Por lo tanto, tiraría abajo el agravante del concurso premeditado de 2 o más personas. Entonces dice, voy a solicitar la absolución y vuelve con esto de la violación del principio de congruencia. También sostiene que toda la evidencia está contaminada porque han pasado 3 años desde que se produjo el hecho, que fue el homicidio de Fernando Báez Sosa, y hace una crítica a los distintos testigos que prestaron declaración. Por ejemplo, dice que Alejandro Muñoz, desde su posición, no hay manera de que vea con tanta claridad un puntazo en la cabeza, el puntazo que le habría pegado Máximo Thompson a Fernando. El video que exhibe burlando está editado porque ubica a Fernando en otro lugar. Bueno, esto tendría que determinarlo un perito informático, para eso está. De la puerta de Lebric no le da para nada, esto hace referencia a Tomás Vidonde, que es uno de los testigos amigos de Fernando más importantes del caso, y sostiene que no vio lo que dijo ver, pero no obviamente con mala intención. Lo que vio lo tuvo inconscientemente de los medios que pasaban los videos en forma infinita o infinitamente. En la rueda de reconocimiento no se dice que todos hicieron todo. Entonces, en la rueda de conocimiento se hizo otra cosa distinta y aquí empieza a insistir nuevamente con este tipo de inconsistencias. Hay cosas que no cuadran. En los alegatos dicen una cosa y en la requisitoria dicen otra. Hay contradicciones. A esto quiere apuntar Tomei como base de su defensa. Hace parar en un momento a Máximo Thompson y dice, por ejemplo, a Ayrton Violás hay testigos que lo vieron pegar y otros que no. Un testigo dice que es el que da la orden. Otros testigos dicen que fueron golpeados por Ayrton Violás. Entonces, ¿qué pasó acá con Ayrton Violás? Es lo que plantea Tomei. Todos no le pegaron, sin embargo ellos lo manifiestan. Cuando pongo ahí ellos lo manifiestan, me refiero al particular damnificado, Burlando y Améndola, y por supuesto la Fiscalía. Y se pregunta Tomei, ¿qué pasa con el dolo? El dolo, para quienes no estudien derecho o no hayan llegado a derecho penal, se refiere al conocimiento e intención de realizar el tipo objetivo, es decir, la conducta descrita por el legislador. En este caso, el que matara a otro. Entonces, para que se los pueda imputar por la carátula que pretende la Fiscalía, y burlando esto del homicidio doblemente agravado, tiene que haber dolo, es decir, que tuvieron que saber que estaban matando y tuvieron que tener la intención o el deseo de matar. Y lo que plantea Tomei es cómo podemos saber si tuvieron la intención de matar o no. Critica la coautoría funcional. ¿Qué es esto de la coautoría funcional? Quiere decir que cada uno desempeña una tarea o un rol determinado que es fundamental para asegurar el resultado. En este caso sería matar a Fernando. Esto quiere decir que
mientras algunos le pegan, otros forman un cordón, o como decía Burlando, una muralla infranqueable para que amigos de Fernando y otros terceros no se puedan acercar a él y por lo tanto no puedan impedir la golpiza y la futura y final muerte de Fernando Báez Sosa. Entonces insiste en que es imposible, no hay manera de probar el dolo, no está el dolo. Patear la cabeza a alguien significa la intención de muerte. Es lo que quiere plantear la fiscalía y esto justamente critica a Tomei. Dice, bueno, hay que analizar el contenido de ese golpe. Es una patada en la cabeza en donde ninguno de los peritos no se puede acreditar por prueba pericial cuál de esas patadas le causó la muerte. Y esto le da el puntapié o le da la posibilidad de plantear el homicidio en agresión, este famoso tipo penal del artículo 95. Si no hay dolo, no hay caso. Bueno, no es que en realidad no hay caso, que si no hay dolo, puede haber lugar a un homicidio preterintencional, pero si no hay dolo, no va a haber homicidio doblemente agravado. Si no hay dolo, no va a haber alevosía, y si no hay dolo, no va a haber concurso premeditado de dos o más personas. A eso se refiere Tomei cuando dice si no hay dolo, no hay caso. El dolo no puede surgir de una patada en la cabeza. Bueno, esto obviamente es apreciación personal de cada uno, ¿no? La libre interpretación de cada uno. Y después hace una crítica a la fiscalía y al particular damnificado que sostiene, como no se puede probar lo que pasó en esos famosos 7 minutos de video, la fiscalía y el particular damnificado deciden acordar que llevaron a cabo ese plan. Y Tomei dice esto es falso, o al menos inverosímil, o poco consistente. Refiere y hace hincapié en que nunca hubo un plan ni dolo de matar. Son inocentes hasta que una sentencia demuestre lo contrario. Y sostiene que aquí eso no se ha respetado. Esto tiene que ver con una de las garantías procesales más importantes que tenemos en el artículo 18, que tiene que ver con el debido proceso. Esto lo explico bien en otro video, donde la principal crítica es que no se respetó el principio de inocencia y no se respetó el derecho a ser oídos los imputados, sus defendidos. Entiende entonces en un principio que la figura aplicable es el homicidio en riña o agresión del artículo 95. Esto quiere decir que cuando no se puede determinar quién mató, se le atribuye la responsabilidad a todos por igual. Esto ha sido objeto de críticas, ya lo vamos a ver con el fallo Antinir, por ejemplo el voto disidente de Fait, pero la Corte ha ratificado esta figura por mayoría en ese fallo Antinir. Por lo tanto, ha resuelto a favor de la constitucionalidad del homicidio en riña o agresión. En este caso hablaríamos de agresión porque no hay una pelea o un enfrentamiento, porque Fernando no se defiende, sino que es atacado. Pero riña o agresión sería lo mismo a los efectos de la pena, ¿no? El artículo 95 establece una pena de 3 a 6 años contra una perpetua de 35 años. Vemos que hay una diferencia abismal. Luego hace una crítica a la emboscada. Vimos cómo el alegato Burlando en su alegación hace referencia e insiste constantemente en una emboscada. Obviamente Tomei sostiene que no hay emboscada y también sostiene que no hay estado de indefensión, que es el requisito esencial para que exista la alevosía. Alevosía quiere decir que esa persona no se puede defender porque está distraída. ¿Por qué se plantea la alevosía? Porque Fernando se encontraba de espalda y recibe un golpe de espaldas a traición, y esto no le da la posibilidad de defenderse o de repeler o reaccionar frente a ese ataque. Por eso es que la Fiscalía y el particular damnificado plantean la alevosía. Pero por supuesto, Tomei sostiene que no. Y da ejemplos de cada uno de los amigos de Fernando. Cuando recibe un golpe se aleja, uno de ellos queda en shock y va explicando por qué entiende que no hay estado de indefensión. Sostiene que esta organización criminal es rara, que hay muchas sorpresas en este debate, muchas cosas raras pasan. Y sostiene, si alguien o algo que no miente, mejor dicho, es la autopsia. Pero los testigos sí pueden hacerlo, aunque no en forma deliberada, es decir, no en forma dolosa o intencional, sino como sin querer.
porque pueden llegar a creer algo que en realidad no sucedió. Se pregunta, ¿dónde fue ese golpe con Sania? Porque no está. Sí, hubo golpes y raspones, pero según surge de la autopsia serían 6. Y obviamente va a atacar el tema del RCP, diciendo que el RCP puede causar traumas y teníamos una cuestión con el hígado y hace referencia a la pérdida de sangre. Sostiene también en un momento que la fiscalía busca cómo llenar el vacío, entonces cuando no sabe qué hacer o qué decir, intenta meter algo para que se entienda. Entonces, en vez de que un hecho lleve una respuesta, la respuesta como que se va acomodando a los hechos. Entonces se hace una reconstrucción inversa, sostiene Tomé. No sabemos quién fue quien mató a Fernando y nunca lo vamos a saber, y es por eso que se tiene que aplicar el artículo 95 del homicidio en riña o agresión. Sostiene que, por supuesto, hay una incompatibilidad entre la riña y la alevosía, o hay homicidio en riña o hay alevosía. No puede haber las dos cosas juntas. Cuando hay una pelea previa, esto deja de ser alevoso. Entonces, el estado de indefensión, como requisito ineludible para poder plantear la alevosía, ya no estaría. Luego hace referencia a la seña, esa famosa de Thompson. Dice, la mano tiene que ver más con soltame que me estoy ahogando, que le está faltando el aire. Bueno, esto yo lo desmentiría porque si bien levanta la mano, se ve claramente cuando hace esta seña. Entonces esta seña no tiene nada que ver con soltame me estoy ahogando. Thompson quería quedarse en el boliche, insiste con esto. ¿Te señalo y me quedo? No, dice Tomé, te señalo y te voy a buscar. ¿Por qué no solo fue a buscarlo? Bueno, esto intenta plantear, ¿no? Como para ver que no hubo intención de matar por parte de Thompson, por lo tanto, no habría lugar a este homicidio doblemente agravado. Critica la experiencia, esto de que Burlando decía que estaban aceitados, que ya lo habían hecho. Y dice, estos pibes no tenían idea, no tenían dimensión de lo que pasó. Algo con lo que yo, en lo particular, no estoy de acuerdo porque de los chats surge claramente que sí sabían lo que había pasado y eran plenamente conscientes de lo que hicieron. Dice, bueno, tenían 2 autos para la huida y se quedaron, como diciendo, y si hubiesen matado, se escapaban en los autos más fácil, porque se iban a ir caminando. Bueno, esto no tiene nada que ver, puede ser que estuviesen seguros de que no les iba a pasar nada, de que no los iban a agarrar, no los iban a condenar. Lo mismo con filmar su propio crimen, dice, ¿quién va a filmar su propio crimen? Como diciendo, es lo más tonto que hay. Entonces se ponen de acuerdo y lo graban, o sea, ¿qué sentido tiene grabarlo? Si esto después puede salir a la luz y los va a comprometer. Esto se plantea Tomei, ¿no? Como esto es lo más tonto que un ser humano puede hacer. Y le entregan incluso voluntariamente el celular a la policía, como diciendo, no sabían nada, no entendían nada de lo que estaba pasando. Dice, me quedo con las flores de Blasinali. Dice, todo esto es una sarta de frases de menores que pudieron conocer, pero que no concientizaron, no tenían conciencia sobre esto. Luego hace referencia al ADN de Blasinali en la uña de Baez Sosa. Recordemos que Blasinali cuando presta declaración dice, sí, encontraron el ADN, pero yo no le pegué a Fernando. Y dice, la fiscalía no puede explicar esto y yo, de nuestra parte, no tiene la necesidad de explicarlo. Son ellos quienes lo tienen que hacer. Porque tiene ADN y le pegó. Pudo pasar algo más. Tal vez los amigos de Fernando puede ser que no hayan visto todo. Tal vez se les escapó algún detalle. Bueno, en esto consiste justamente la estrategia de la defensa, ¿no? Sembrar, plantear todas las dudas posibles. ¿Por qué? Porque justamente aplica el indubio pro reo. Entonces, en caso de duda, a favor de los acusados. Por eso intenta plantear estas dudas, ¿no? Es una estrategia, por supuesto, inteligente de parte de Tomé. Bueno, luego hace referencia también a la literatura. Bueno, en un momento habla de la literatura dentro de una sentencia judicial, que le llama mucho la atención. La información es con un solo sentido, que es la condena. Dice, no hay dolo, no se pudo probar el plan para matar, no hubo estado de indefensión. Entonces con esto está diciendo que no hay agravantes y no hay dolo. Por lo tanto, no puede haber nunca un homicidio doloso. Entonces puede ser un homicidio preterintencional
o buscar incluso la absolución como plantea en un momento. Entonces dice, en su defecto planteo el homicidio simple con dolo eventual y en última instancia el homicidio preterintencional. Homicidio preterintencional quiere decir que yo mato a una persona sin tener la intención de hacerlo. Por ejemplo, le pego una trompada y cae y se golpea contra el cordón de la vereda y muere. Eso es el homicidio preterintencional. El dolo, esa intención es de causar lesiones, no de matar. Y homicidio simple con dolo eventual, cuando hablamos de dolo eventual, para aquellos que no hayan cursado la carrera de Derecho o no hayan llegado de Derecho Penal, quiere decir que yo me represento esa posibilidad, pero a diferencia de la culpa con representación, yo acepto eso con tal de no resistir, de no desistir de mi acción, es decir, actúo con manifiesta indiferencia, como diciendo si le pego y lo mato, lo mato. Y por último va a plantear la nulidad del secuestro de los teléfonos celulares y de las prendas de vestir, porque cuando se los detuvo no se les explicó ni comunicó los derechos que les asistían y por ello ellos entregan voluntariamente sus teléfonos, es decir, no se oponen a eso porque no saben que se podían oponer. Bueno, hay un fallo de Estados Unidos que tiene que ver con esto de la obligación de la lectura. Entonces, si no se respeta ese procedimiento, por supuesto se va a poder plantear la nulidad. Esto tiene sentido. Y lo mismo hace en cuanto referencia a las prendas de vestir. Y dice que esto fue una prueba fundamental para la Fiscalía para obtener la condena. Y justamente el perjuicio es este, que se utilizó como prueba del cargo de una prueba mala vida. Recién a las 16 horas notificaron sus derechos y esto se suma a una concatenación de actos procesales y bueno, sigue su relato. Así que hasta aquí, espero que les haya gustado este video y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos.